yo soy Iván. Y yo Silvani. Y como podéis ver en el título, en el vídeo de hoy hemos intentado hacer un imitando fotos K-pop, pero versión cutre, porque así somos nosotros. Versión cutre porque, pues como ya sabemos, no podemos hacer las fotos iguales que los idols por el tipo de ropa, por el fondo, así que hemos intentado coger o seleccionar, obviamente de idols que nos gustan, la foto que sea más imitable, más casual, con ropa casual y un fondo casual. Todo casual. Aún así, aunque sea casual, digamos que no teníamos tampoco las mismas prendas de ropa que ellos, obviamente. Así que hemos intentado coger de nuestro fondo de armario, digamos, las prendas de ropa más parecidas posible, al menos con los colores, para intentar imitar las fotos. También las herramientas que hemos utilizado para hacer las fotos son nuestros teléfonos móviles. Así que claro, la calidad de imagen que puedan tener nuestras fotos y la que puedan tener la de ellos, pues evidentemente no es la misma. Además nosotros tampoco sabemos mucho ni de fotografía, ni de edición de fotos, ni nada. Y de hecho nuestro Instagram está muerto. Si nos seguís por ahí, estamos muertas. Por ahí, estamos más activas por Twitter. Que por cierto, los dejamos por aquí abajo siempre. Nos podéis seguir por Twitter también. Así que os vamos a dejar con el resultado, os vamos a enseñar cómo han quedado las fotos, cómo ha sido el proceso. Ahí os dejamos. La primera tanda de fotos que nosotras intentamos imitar fueron temáticas del grupo Seventeen. Nosotras intentamos imitar, es que voy a decir imitar, pero es que esa palabra no merece el resultado de la foto. Intentamos imitar estas dos fotos que estáis viendo por aquí ahora mismo en pantalla. Ella hizo la de Hoshi y yo hice la de DK, la de Dokyeon. Como podéis ver, el resultado del conjunto de la ropa, digamos que el que más conseguido tenemos es el de Dokyeon, que ha hecho Iman. Sin embargo, el fondo, como podéis ver, pues no es muy igual al de la foto, pero es que tampoco conocíamos un lugar parecido. Sí. Conocíamos ese sitio porque nosotros nos solemos hacer muchas fotos en ese sitio y era el más parecido que teníamos en mente. Además tuvimos mala suerte porque normalmente en este sitio hay como una especie de palet barra, es que no sé cómo llamarlo en otro para que la gente me entienda, pero bueno, ponemos imagen de la cosa a la que yo me estoy refiriendo, se llama palet. Suele haber uno en el que nosotras además nos hemos sentado un montón, ahí hay una explanada súper grande llena de césped y es un sitio muy bonito y de hecho elegimos esa foto aparte de la ropa porque pensábamos que el sitio podía ser muy parecido. Problema, que cuando llegamos ese palet que lleva ahí años de los años no estaba desaparecido. Entonces ya ahí tuvimos un poco de breakdown de decir ¿y yo ahora dónde me siento para que el fondo sea parecido? Por lo que al final lo que es la ropa ha quedado bastante igual, pero el fondo que nosotros teníamos en mente no pudo ser, así que lo tuvimos que modificar en el último momento. Por lo que el resultado final para mí es agridulce, porque yo sé que podría haber sido mucho mejor. Además de que mi pose de cara de sexy, no sé qué, pues chica, a mí no me sale. Cara idol de foto. Exacto. No sale. Aún así, dentro de lo que hemos hecho, ni tan mal. Mejor. La siguiente foto que hicimos ese día fue la de Hoshi. Como podréis estar viendo, el conjunto en sí, lo que es la ropa, no es tan parecida como lo que él llevaba. Pero es que nos resultó súper difícil, a pesar de que llevaba algo simple, que realmente fuera parecido. De hecho, él llevaba como una especie de chaqueta amarrada aquí, Un pañuelo. como un pañuelo o algo, y nosotras cogimos una camisa y fue lo primero que teníamos por casa, la verdad. Es que, mira que era lo más básico de todo, porque no tenía nada más, pero digamos que no teníamos nada más parecido a eso. Así que es verdad que la ropa no ha quedado tan bien o no es tan igual, pero en cambio el fondo y el resultado de la foto, el ángulo, nos faltaba el todoterreno. Pero por lo demás yo creo que el coche daba bastante el pego. La luz de fondo también que hacía en ese momento. Para mí, spoiler, esa foto yo creo que es de la que mejor ha quedado. Incluso la pose, la pose de Hoshi era bastante más fácil. Luego está la cara. La cara es gasto aparte, porque la cara la tiene seria y yo no me sé hacer fotos con cara seria, entonces salgo con cara, pues con la cara que estáis viendo. Pero la pose en sí también era fácil de imitar. E incluso el maquillaje de ojo también queda bastante parecido. En cambio, aunque en la foto no se vea, yo me maquillé un montón, me eché un montón de cosas rosas, un montón de colorete, porque a él se le nota muchísimo en la foto y a mí no se me veía. O sea que en general, a mí mi foto favorita es la tuya, la de Hoshi. El siguiente día de imitar fotos, nosotras con
toda nuestra ilusión del mundo, que es un grupo de chicas, diría que nuestro favorito, porque no somos de seguir muchos grupos de chicas. Buscamos un montón de fotos en los que ellas salieran guapas, en los que nosotras pensábamos que podíamos imitar. La ropa súper fácil de conseguir. Y nosotras pensábamos que esos iban a ser las mejores fotos de todas las que íbamos a hacer. Y el grupo del que estamos hablando es Mamamoo. Nosotras, es que no sé cómo decir el desastre de fotos que hicimos. Fue súper malo, en plan, teníamos la ropa y todo, en plan, es que realmente no se veía nada, porque era normal, era de cuerpo, en plan, de Era pecho solamente para arriba, de pecho o sea, para arriba, no tenía aparentemente no ninguna tenía ni dificultad. pose, estaban maquilladas súper normales, no tenía ni mucho maquillaje, estaban normales. Aquí el problema fuimos nosotras, que somos malas modelos. No me salía, yo intenté de verdad imitar la cara de la Moonbird, pero no podía, o sea, no podía, yo... Esa lengua así no podía. Yo intentaba arrugar la nariz puedo. como la Queen Huasa y a mí eso no me salía. No podía. Yo parecía algo malo. Entonces, ese día, como podéis ver, eso fue un desastre. Nosotras nos deprimimos y dijimos, dejamos de grabar este vídeo. No quedaron nada bien, pero ni la foto, es que nada. Nada, es que eso era insalvable. Yo ahí me sentí el cero a la izquierda más feo del mundo. Encima yo me veo fea. Yo también, es que no, salgo con cara de besugo. Porque es que de verdad, como intentaba imitar la cara, No salía bien. No se puede. Así que pues eso, no salieron bien. El siguiente día, ya con los ánimos un poco por los suelos, después del resultado anterior, dijimos, venga, vamos a intentar imitar. Yo creo que de todas las que teníamos, esas eran las más simples. La más simple. Lo que más les fallaba era el fondo. El fondo. Sobre todo el mío, porque ella dentro de lo que cabe era una pared blanca, sin más, entonces realmente lo complicado era imitar la pose en sí. Y yo, en su defecto, como no tenía ese fondo, dije, pues lo hago una pared blanca también y ya está. Lo No me hicimos complico. en el mismo sitio, o sea, tampoco Exactamente. nos complicamos en la cabeza. Es que el fondo requería de un sofá, Un cuadro, el ángulo, no, Y eso no era posible. No encontrábamos ningún sitio igual, dijimos, bueno, pues fondo blanco y ya está. La ropa también nos quedó bastante similar porque ella realmente llevaba ropa muy simple. Muy normal. En tu caso llevaba una camiseta camiseta negra, negra, unos vaqueros y un bolso blanco. Además tampoco se le veían los zapatos ni nada, o sea que súper bien. Y en mi caso tenía un vestido que parecía como de flores, que el mío no es para nada igual, pero sí que se parece, tiene un poquillo ese rollo. Y también llevaba como unos aros grandes que también me los puse. No son iguales, pero el conjunto como tal quedó bastante bien. Y tras mucho intentar, yo creo que esa es la vez que más fotos hemos hecho de todas, por intentar hacer la pose. Tampoco tiene nada del otro mundo, pero por algún motivo tampoco salía. Nosotras no estamos hechas para ser modelos. Es que no estamos hechas para imitar. Porque es que como imitar la misma pose y todo, es que a mí no me sale. A mí sí me cansaba el ni dedo. la cara ni nada, porque yo es que somos muy simples a la hora de nosotros echarnos fotos. Sí. Que nosotros sonreímos y ya está. Entonces, claro, a la hora de imitar fotos de los idols, pues se nos complica un poco. No y nos claro, sale. este es el resultado. Pero bueno, tampoco Está tan mal. O sea, de todas están entre medias. Ni las mejores ni las peores. Porque claro, las peores son las de Mamamoo. Sin duda. Me duele, pero sí. Y ya pues el último día, que son las últimas fotos que tenemos para enseñaros en este vídeo, son de Monsta X. Nosotras intentando dejar lo mejor para el final. Claro, No. Y hemos hecho una foto individual cada una y luego una de las dos. De las dos hemos cogido de Chankyung y el Yuhong, que esa foto era súper cute, era súper mono y pensábamos que iba a salir ¡qué bien. fácil! Solamente salen tumbados y sonriendo. Esta nos va a salir Bueno, a ver, sonriendo. igual. A ver, Yuhong salía... Entonces sonriendo tampoco. Pero salieron en plan cute. Una sábana blanca. Sí, tampoco- estaba tapada hasta arriba, realmente Exactamente. tampoco se puede ver mucho. Pero bueno, pues el resultado también es un poco fail, como lo podéis estar viendo, quedaron un poco... No sé, es que tampoco... El Es que ángulo el tampoco... ángulo no se parece, no se parece a la foto, es que no se parece nada. Nada. Es como una foto tan simple No, puede salir tan diferente. exactamente, no salieron bien. Entonces ahí pues no estábamos tampoco No, muy animadas. contentas. Pero luego hicimos individuales, Iman hizo de Chankyung y este del Kihyun.
nada raro. Aquí ya estamos demostrando por otra vez en cuánto amamos a estos hombres. Sí. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Ya hemos ya? dicho Qué un montón pesadas de somos. veces. Son el crush de los crushes. Y esas no salieron tan mal. Es No. más, a mí la de Chankyung que hizo Iman no es ni casual la foto, es una de las Es verdad, del yo photoshoot, pensaba en plan, que iba a salir muy mal. muy mal fatal. porque no cogimos casual, pero Nada. nos gustaba un montón esa foto y la quisimos hacer. Y para mí quedaron súper bien, o sea, están súper conseguidas. Sí, la verdad es que sí. Estoy contenta con el resultado de las dos fotos. Porque teníamos una racha en la que no nos salía nada y las dos fotos que cogimos individuales de los dos, a mí las dos me parecían difíciles de imitar. La de Kihyun porque era muy primer plano, muy sonriendo, muy cute, y a nosotros las fotos de muy primer plano De tampoco cerca, nos no. gustan. Es verdad, me la estaba echando la foto cuando estaba haciendo la del Quijón y me sentía súper cohibida, o sea, tenían la cámara aquí y era como, ¿por qué estás tan cerca? Sí. Y se pone, es que estás así de cerca y ay, Dios mío. También es verdad que el Quijón tenía una camisa de Sí. pijama que son lo más Simple del mundo, pero no teníamos No. tampoco, así que cogí una camisa normal vaquera que tenía y punto. Sí. Como tampoco se veía un poco, pues lo hicimos así tal cual y bueno. Y salió bastante bien la foto. A mí Sí. esa foto me encanta. Fueron de las que mejores las individuales, la verdad que salieron súper bien, fueron las últimas que no hicimos también. Además así que él llevaba como, o sea, Chankyun llevaba como una camisa, como con cuerdas, no sé qué, los Ay. pantalones eran los típicos de oficina, como más rectos, y yo llevaba un pantalón suelto, una camisa normal, blanca, una blusa. y luego él llevaba como una corona súper estupenda, espléndida, y yo llevaba una que ya tenía por ahí, que también es muchísimo más simple, Sí, es un una pedazo corona de normal. pedrolo aquí, un collar súper ancho, y yo me puse uno de Crepúsculo, de mi época Del año la del pera. año 2007, por lo menos era ese collar, pero bueno, menos mal que no tiro las cosas. Pero igual las fotos han quedado conseguidas. Sí. La verdad que a mí me han sorprendido porque ya lo he dicho, encima esa foto no era nada casual, entonces no sabíamos si iba a salir porque encima también sale la cara seria y nosotros con cara No seria nos sale. sale. Estamos contentas. Estamos contentas. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado, que os haya entretenido. Decidnos por aquí abajo qué os han parecido de las fotos, qué consejo nos dais para futuros imitando fotos, qué podemos hacer para que salga mejor, no sé. Decidnos por abajo qué os ha parecido. Elegimos bastantes fotos y tenemos más fotos para imitar que más adelante ya haremos una segunda parte. Sí. Lo intentaremos, pero va a ser versión cutre. Eso Desde luego. Eso no va a cambiar, o sea, va a ser versión cutre. Y bueno, pues eso, dale a like, Suscríbete. síguenos en Twitter, en las cuentas que estarán por aquí abajo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.